Bueno, muy bien, seguimos acá en Pensar en Nada y bueno, en mi caso se me estrangula un poco la garganta. Comenzamos una nueva mateada. Le quiero dar primero la entrada y el saludo a Hernán, que entiendo que ya debe estar del otro lado. Buenos días, Hernán. Te saludamos, Elena y Diego. ¿Nos escuchás bien? Buenos días, si se pueden decir buenos días hoy. Bien. Sí, La verdad que no se pueden. sí. Se estrangula un poco la voz al hablar, ¿no? Ujú. Sí, Un día de mucha tristeza. sí, nos acaba de llegar que falleció Eve de Bonafini, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo. Eh, se ha confirmado por distintas fuentes. De hecho, la vicepresidenta ya hizo una publicación en redes sociales. Tuvo su última aparición de los jueves, el jueves 10, eh, o sea, el de la semana anterior. Y bueno, estuvo internada estos últimos 3-4 días en el Hospital Italiano de La Plata porque se estuvo haciendo unos controles y bueno, hoy lamentablemente nos llega esta noticia. Eh, Nada, no sé, como decíamos, llega esta noticia e impacta y a uno se nos estrangula un poco la garganta. Teníamos idea de hacer una mateada, pero bueno, me parece que eh, es por lo menos para mí es prioridad porque me viene un montón de imágenes y por ahí también pensar en los 90 cuando uno por ahí pensaba en una crisis de representatividad. Y a uno, por lo menos en lo personal, miraba lo que estaba haciendo Eve, para dónde apuntaba Ujú. y siempre era como el, el, el mástil de proa. No sé, Elena, ¿vos qué te pasa? Estoy impactada. Lo saludé a Hernán, te saludé Hernán. Hola Hernán. Saludalo. No sé, ¿cómo estás? Buen Bueno, día, Elena. em, acá. Sí, no, también como impactada porque la verdad que no sabía que, uno la veía más cansada obviamente, pero no sabía que estaba internada. Sí, ¿no? Y pensando obviamente que eh, esto que decía Diego, uno iba a las marchas de la resistencia, hasta Néstor íbamos a las marchas de la resistencia, ¿no? Cuando ella dijo, bueno, no, el enemigo no está ahí. eh, y bueno, y como que también hizo una opción y se la bancó y también fue criticada, digo, ¿no? Pensando también que son todas las madres, las abuelas no dejan de ser personas sujetas políticas con sus propias contradicciones y bueno, habrá quien más se acerque, o sea, quien empatice más con sus ideas o no, pero claramente ejemplo de lucha y de resistencia. eh, Nada, es muy... se estruja el corazón porque bueno, también es parte de la historia nuestra, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Yo me enteré hace un rato, y cuando me entero no deja de venirme como una película en la cabeza, ¿no? Un Ujú. montón de cosas, un montón de cosas. eh, Desde lo primero que dije, faltaban pocos días para que se dé esa conjunción extraña que tiene la historia, que es que se nos fueron un mismo día Fidel y el Diego. Ujú, Mm, Y Eve se va unos días antes, el Día de la Soberanía Nacional, ¿no? ujú. claro. Eh, y también me vienen, desde el punto de vista social, me viene a la cabeza dos vivencias con Eve. Una más individual y otra social. El primer encuentro nacional de estudiantes independientes de izquierda, muy grande, que se hizo, miles de estudiantes, fue como el primer gran hecho universitario a nivel nacional para enfrentar al menemismo. Estaba hablando hace unos cuantísimos años, ¿no? Mm. Eh, Me tocó la absoluta casualidad, quizás también porque a veces uno andaba distraído, y entonces me subí un micro, me senté en un asiento y me tocó justo viajar en el mismo asiento pegado de dos con Eve. Eh, y, y nada, imagínense lo que fue viajar de acá a Córdoba con Eve sentada al lado. Mm. Eh, un, un libro de historia, una mujer ejemplo de un montón de cuestiones, y también, como decía también Elena, con una cantidad de contradicciones que nos llevó a discutir un montón,
pero con ese respeto y esa que uno le tenía, ¿no? Por la opinión y por las ideas. Y después de haber compartido el día terrible de allá del también, 90 y pico, ya me olvido el año, en cuando, como final de todo ese proceso que se inicia con ese viaje, se termina con la votación de la Ley de Educación Superior menemista en La Plata, y donde fuimos 200 detenidos, yo fui uno de los detenidos ese día, y a Eve le pegaron afuera la policía dirigida por Duhalde en la provincia de Buenos Aires de una manera salvaje. Yo también estuve ahí, Randy, mirá que nos cruzamos con los... Las vueltas de la vida, y me acuerdo, bueno, empiezo a, como la memoria empieza, y seguramente van a aparecer algunas cosas más, pero que son muy viejas también, de cuando me tocaron ir a las primeras reuniones con madres y abuelas, allá por la década del 80, finales de los 80. Bueno, Huella enfrentando el 2001, ¿no? Ahí, digo, la represión en Plaza de Mayo también, adelante, primero, nunca, este sin pensar, ¿no? Digo, ahora creo que la detenía su edad, pero ella como que iba al frente siempre, ¿no? Pero es que no sé sin pensar, no, en bueno, realidad... sin medir, yo creo que sin medirse, no sé si sin pensar. Mirá cómo es la memoria, que ese día también estuve cerquita de ella y no me acordaba, en el 2001, tal cual, ahí en la plaza. Sí. Bueno, sí, estuvo siempre en los grandes, en el No al Alca, todo, hay un montón de momentos y de situaciones que son, que habla de que es por eso estamos tristes y despidiendo a una de las mujeres más grandes de la historia de la política argentina. Y todavía no tenemos por ahí toda esa concepción, porque recién nos enteramos, pero es así, Sí, porque aparte también era una de las que no tenía ningún filtro de decir las cosas cuando las tenía que decir, y incluso a miembros del mismo gobierno nacional y popular, lo decía, y mientras muchos cuidan la formalidad y qué se dice hacia afuera y bla 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 bla, ella siempre decía su sentir y lo que le parecía y lo que había que hacer, se lo planteaba, lo decía. Así que sí. Mirá, yo de algunos recuerdos los escuchaba a ustedes con los recuerdos. A mí me tocó, tuve la oportunidad cuando me tocó, hasta que me fui, ser subdirector acá en Merlo de Derechos Humanos en el 2016. En algún momento yo tenía una de las tantas iniciativas que planteé, era empezar a tener contacto con madres, abuelas, e hijos, y de eso de levantar el tubo, en Madres me atendió Eve del otro lado. Y justo ese día era un jueves, y justo ese día había un bolonqui, que por lo cual no se iba a poder. Entonces me acuerdo que de muy buen trato me decía: mirá, mijo, hoy estamos con este lío, que justamente se desembocaba, era como las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana, y se estaba comenzando a hacer público. Decía: mijo, con mucho gusto lo vamos hablando y lo hacemos otro día, vamos coordinando, pero y agradecida por el llamado y por el pensar en articular con las madres. Pero nada, esas cosas que también uno valora, ¿no? Cuando hay muchas figuritas así que por ahí parecen inalcanzables, ella tenía no solo esto de ser directa, frontal, sino que estar siempre poniendo el cuerpo para todo, hasta como para levantar el teléfono. Y otra de las cosas que me acordaba justo también esta semana de ella, es que en estos días salió publicado que la Universidad de Madres va camino a convertirse en una universidad reconocida dentro de las universidades nacionales, y eso me parece maravilloso también, porque es un laburo de hormiga que se ha hecho durante muchos años, y ha sufrido un montón de golpes, entre ellos la intervención macrista y un montón de cosas que pasaron, y bueno, y ahora en estos días salió también publicado en los medios que iba encaminado el proyecto, la resolución a ser reconocida por el Ministerio de Educación y demás entes pertinentes de lo que involucra la educación pública, ¿no? Totalmente.
totalmente. O sea, militando la educación también, ¿no? La lucha y parte de la educación, ¿no? Sí, militó todo el amplio espectro de lo que es la vida social del país, la vida política, en donde durante muchísimo tiempo es lo que estábamos hablando recién, en donde fuéramos, donde había un derecho por el cual luchar, en donde había un pueblo organizado para defender los intereses que fueran que había que defender, Eve ponía el cuerpo, estaba ahí. Ujú. Siempre. Y con esta orientación, ¿no? Sobre los derechos humanos, una universidad con orientación y mirada en derechos humanos. Sí, una pelea de muy largo plazo, digamos, fue, digamos, el tema de lo que recorrió, los derroteros que recorrió el Instituto Madre de Plaza de Mayo, porque sabemos que es otra, digamos, que tuvo que pelear desde el lugar de ser un instituto universitario y no una universidad, que tuvo que lo metieron en lugares donde después lo sacaron en términos edilicios, bueno, pasó un montón de temas, ¿no? Tal cual. Y bienvenido que no solo porque haya una universidad más, ¿no? Que ilumine, que traiga un poquito de claridad o de conocimiento al pueblo siempre es importante, digamos, sino que sea simbólicamente que trascienda y que se profundice en la historia el papel, digo, y más allá, como decían bien ustedes, más allá de las miradas distintas que pueda haber inclusive en madres, en los diferentes grupos de madres, que toda la palabra, que toda la definición Madres de Plaza de Mayo a lo largo de la historia tenga el lugar que merece por lo que han hecho, lo que han gestado. No nos olvidemos que uno cita acá 2001, las luchas universitarias, las luchas de derechos humanos, un montón de momentos, pero que las madres y Eve nacen a la historia poniéndole el cuerpo en medio de una dictadura militar para luchar por sus hijos desaparecidos, sus hijas desaparecidas, donde no era fácil salir y movilizarse, no se podía estar quieto, por eso la ronda de las madres, Tal ¿no? cual, tal cual. Había que estar en movimiento, iban a la Plaza de Mayo, tenían que estar en movimiento, pues si no las podían detener, Tal cual. se quedaban paradas. Tal cual. Mil historias, por eso es como viene como una ráfaga de imágenes, de una cantidad de cosas que no... Que por eso estamos hablando que en caliente con la noticia recién, todavía no podemos construir un pensamiento orgánico, bien pensado, ¿no? Nos sale así. Tal cual. Y además que ya tenía o sea, desde el lugar que estuviera ya en las redes sociales había salido el viernes una publicación de madres acompañando lo que la vicepresidenta diga que quiera hacer en algún momento, obviamente con la firma de ella también. Le damos la bienvenida a esta mateada al día de hoy, que ya está en contacto con nosotros, a Estefanía Duarte, divulgadora histórica, docente. Y bueno, lo mismo, buenos días Estefanía, te damos la bienvenida. Teníamos pensado una mateada que tenía que ver con el Mundial, tenía que ver con los derechos humanos, no podemos igual no tocar obviamente, pero que se ve cruzada por una noticia en caliente que tiene que ver con el fallecimiento de Eve Bonafini. Buenos días Estefanía, ¿nos escuchás bien? ¿Cómo están, chicos? Buenos días a los dos, buenos días, bueno, Hernán. Un gusto estar acá. Los escucho bien. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí, perfecto. Estefanía, muy bien, muy bien. Un placer que me hayan invitado y la verdad que sí, como dijiste recién, nos atraviesa hoy, ¿no? Desde temprano la noticia de fallecimiento de Eve y bueno, que también tiene mucho que ver con lo que íbamos a hablar hoy, con lo que teníamos propuesto, pero bueno, nada, lo reformula un poco, ¿no? Sí, porque también publicaba horas temprano, hace un rato, la vicepresidenta, y no me acuerdo quién más, lo decía vos, Elena, creo hace un ratito, ¿no? Que justo se va en el Día de la Soberanía, y también es otra fecha, algo ligado a lo que queríamos charlar en esta mateada, y bueno, queda hasta como simbólico, ¿no? Hernán también lo decía esto de la partida del Diego y de Fidel en la misma fecha, y hoy 20 de noviembre se da esta partida inesperada. Estefanía, no sé si tenés algún recuerdo o algo en particular que te traiga la imagen de Eve en este momento. Mira, justo con el tema que la verdad que lo habíamos relacionado para poder hablar hoy del tema de mundial, ¿no? Relacionado al inicio del mundial,
al boicot que se había hecho en su momento en el 78 por parte de Francia y algunos países y organizaciones de derechos humanos a nivel mundial, iniciada por el diario. Bueno, me pareció que estaba bueno también mencionar en este sentido, recordar a Eve como ella constantemente no mencionaba, incluso con la cumbre del G20, donde decía esta situación, ¿no? Como le rememoraba al Mundial del 78 y justamente poder recordar cómo determinados eventos se utilizan Te perdemos. para poder opacar, obviamente acá en Argentina. ¿No se me escucha? Sí, se te escucha, se escucha. Hay como un vientito, no sé si a veces pega el micrófono, pero bueno, suele pasar a veces con estas transmisiones. No, pero se te escucha bien, se te escucha bien. Nada, me parecía eso importante, ¿no? Poder retomar y recordarla a Eve en este sentido como una comprometida absoluta en relación a los derechos humanos. Y bueno, y hoy, ya te digo, queda opacado, ¿no? El tema del boicot del Mundial del 78, con lo acontecido, pero me parece importante recordarla también en ese rol, ¿no? Cuando ella decía que mientras que se gritaban los goles en el Mundial del 78, justamente hoy dando inicio a un nuevo mundial manchado de un montón de cuestiones en relación a la violación de los derechos humanos, recordarla a ella como una bandera, como un estandarte, ¿no? Indiscutido. Yo creo que podemos, como dijiste hace un ratito vos, bien recién y comparto, podemos hacer mención a un montón de disidencias que hay dentro de las mismas madres, pero el rol de Eve es, y el de todas las madres, abuelas, es totalmente incuestionable. Sí, aparte pensando en que no hay un movimiento similar en ninguna parte del mundo, ¿no? Madres y abuelas, ¿no? Digo, como que la Argentina, así como tiene la distinción de muchas cosas, creo que esta cuestión, ¿no? Protagonizadas por mujeres que hasta que tuvieron que salir a buscar a sus hijos, ella siempre lo contaba, ¿no? Ellas estaban entre ollas, ¿no? Eran las amas de casa, los quehaceres, ¿no? Como alejadas o más que al hijo o a la hija que se cuide, y cómo se convirtieron en sujetas políticas, ¿no? Entonces digo, esa situación creo que es fundante y bueno, y tuvo que ver obviamente después para todo el movimiento de derechos humanos de la Argentina, pero me parece que esa característica, después, bueno, obviamente las puso a todas las madres a señalar y a opinar y a incidir en todos los eventos de la política, no solamente esos. No sé, sí, totalmente. El hecho de ser, como dijiste perfecto recién, o sea, el hecho de ser, transformarse en sujetas políticas, pero además, o sea, el hecho de ser mujeres, ¿no? Uh-huh. Que le da un carácter, no sé si más valioso, pero sí más disruptivo en el momento, pues súper valioso, pero es muy disruptivo para el momento haber dejado de lado y al mismo tiempo poder continuar con ciertas tareas que tenían acorde a su situación, ¿no? De mujeres, vuelvo a repetir, del lugar, el rol que ocupaban en las casas y poder salir a transformarse. Ya lo eran sujetas políticas, ¿no? Pero poder transformarse en sujetas políticas y empezar a tener ese posicionamiento en otro tipo de arena a la que no estaban, pero para nada acostumbradas. Más recuerdo ahora la verdad que es muy reciente lo de Eve. Uh-huh. Yo me desperté hace un par de horas y recién ahora me estoy acomodando, pero recuerdo un montón de aspectos en relación a ella que mencionaba, que a ella le resultaba tan difícil ver hasta incluso en el Mundial del 78 cómo su gente allegada, si su marido gritaba los goles de Argentina, mientras al mismo tiempo estaban torturando en la ex ESMA a todos los detenidos. Así que es bastante fuerte y me parece que está bueno, ¿no? Esta cuestión de ligarlo hoy con lo que ya sabemos que es el tema del Mundial, que hoy inicia, y recordar también que Qatar no es el único, ¿no? Y que el del 78 tampoco fue el único, y que el emblema que nosotros tenemos acá en Argentina, vuelvo a decir otra vez, ligarlo con el tema de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, es algo único, ¿sí? Uh-huh. Es algo único, es una lucha que lleva años y años y años y que no se detiene, por más que todos sabemos que ya la mayoría son bastante grandes, por eso es tan importante mantener vivo el legado, es mantener viva esta búsqueda constante desde aristas como se hace artística, de comunicación acá en este caso. O sea, es importante mantenerlo vivo en las escuelas, porque es una lucha
una búsqueda que continúa, ¿no? Este reclamo de memoria, de verdad y justicia. Y bueno, nada, me parece que las pioneras de todo esto y las que tenemos que reivindicar y cuidar al mismo tiempo, todo el tiempo, es a las madres y abuelas. Y bueno, principalmente recordar su rol, que muchas veces se olvida, más que nada por los jóvenes, y que es nuestra responsabilidad reivindicar cuál fue el rol y cuál es el rol tan importante de estas mujeres. Uh-huh. Yo no sé si quieren, nada, es medio como que me descolocó y tenía ganas de ir por otros temas, pero ahora uno tiene que ir recalculando, como dice el GPS. Pero por ejemplo, alguna de las cosas que quería charlar con ustedes, con Hernán, con Estefanía, con Elena, por ejemplo, tenía que ver con... bueno, el viernes se festejó, el viernes o el jueves se habló Cristina y en conmemoración, en el contexto del Día de la Militancia, y que por lo menos a mí me parece que es interesante aclarar, y me parece que con Hernán y Estefanía estamos de acuerdo que es el Día de la Militancia Peronista, no es de la lealtad... de la lealtad peronista. De la militancia. De la militancia, pero sí. de la militancia peronista. Y que hace referencia también a cuando Perón vuelve, y que, nada, cuando se traen todas estas fechas, a veces se edulcora un poco, se pasa por algunos filtros, porque recordemos que tampoco esa vuelta no fue así tan como la fotito que tuvieron publicada por todos lados. Hubo, de hecho, una masacre en Ezeiza, de la cual no se recuerda, y a veces parece que a militar las redes sociales y la historia se va convirtiendo en eso, ¿no? En acordarnos algunos detalles y otros no los olvidamos. Digo, el ejercicio de la memoria también fue parte del legado de Eve y de las madres, ¿no? Y en ese sentido, nada, también hoy está comenzando en minutos nada más un nuevo mundial de fútbol, que como decíamos al principio, ¿no? Yo tenía los últimos mundiales, no le di mucha bolilla, que digamos, en lo particular, pero ahora no sé si por la escaloneta o por como uno viene enganchado, quizá porque sea también el último mundial de Messi, sí me enganchó un poquito más, pero uno no puede dejar de desatender lo que el contexto, y en ese contexto también tiene que ver con los reclamos que se hacen desde Qatar, de distintos sectores, y también lo que permite visibilizar, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces cuando decimos si se puede separar también el artista de la producción, bueno, acá no sé si es tan comparable, pero pasa algo parecido, ¿no? No sé, es por lo menos para pensarlo, ¿no? Y ahí es donde me parece interesante el aporte que nos puedan poner Hernán y Estefanía. No sé si, Estefanía, querés arrancar, porque algo habías dicho que íbamos a pensar desde lo que pasó en el 78, ¿no? Sí, creo que está bueno. Y el ejemplo que pusiste de lo del tema de la militancia peronista es algo también que, a ver, son obviamente sucesos completamente aislados, conectados, obviamente en un largo plazo. A veces uno puede también incluso cuestionar estas rupturas y continuidades que hacemos en la historia, ¿no? Cómo tenemos hechas estas periodizaciones, ¿no? Y cuestionarlas, ¿no? Para ser críticos y volver a reformular algunas cuestiones que tenemos en base a las líneas de tiempo que a veces decimos, bueno, dictadura del 76 al 83. Bueno, ¿qué pasó un poquito antes? ¿Sí? ¿Qué pasó después? Está bueno cuestionar eso, y también, en relación a esto que está ese mito, ¿no? Idílico, y que yo comparto en cierta parte, de que la clase obrera fue la que derrotó el régimen de proscripción, ¿no? Y gestiona este retorno de Perón en su momento, como mencionaste recién, un ejemplo que me parece clave, pero al mismo tiempo también tenemos el lado de la burocracia sindical bandorista, ¿no? Que conspira desde el periodo de la Resistencia contra el regreso de Perón. Pero posteriormente a eso, o sea, bueno, tenemos incluso el fracaso del operativo Retorno en el 64 con Perón, posteriormente su regreso más tarde en el 72, y que está ligado íntimamente a la masacre de Ezeiza, ¿no? La famosa foto del paraguas de Rucci al lado de Perón, que esa es la que se visibiliza normalmente en esta fecha, también nos hace recordar estas contradicciones que hay, y acá es donde lo ligo con el aspecto del mundial, estas contradicciones que tenemos entre conquistas sociales, ¿sí? Espacios de visibilización donde podemos mostrar un montón de cosas, y sucede, por ejemplo, en el caso del Mundial ahora de Qatar, donde podemos visibilizar un montón de faltas en relación a los derechos humanos,
pero al mismo tiempo, ¿qué hacemos? ¿No? Porque yo también consumo absolutamente todo en relación al Mundial. ¿Y qué estoy haciendo con eso? ¿No? ¿Lo estoy avalando? ¿Lo estoy apoyando? ¿Está bueno este tipo de campañas antimundial o de boicot como hubo en el 78? ¿O qué postura es la nuestra, ¿no? Desde también sujetos políticos. Entonces me parece interesante poder plantear esto, ¿no? Estas contradicciones que también son parte de estos procesos históricos y que seguramente las veamos en un par de años, ¿no? No hoy, en la actualidad, pero sí cuando vamos a analizar ciertos procesos de la historia reciente, nos vamos a enterar de un montón de cosas más que no tenemos hoy presentes, ¿no? Pero me parece importante visibilizarlo. Yo en eso estoy de acuerdo con la visibilización, y con poder cuestionar muchos aspectos de estos eventos masivos mundiales. Y que en ese sentido también es parte del, por ahí también lo que podemos rescatar, ¿no? del legado de Eve, ¿no? El pensamiento crítico, que criticar, decir las cosas, analizarlas, plantearlas, no es ser desleal o pasarse a la oposición, como muchas veces es el planteo binario de estás con nosotros o estás en contra de nosotros. Me parece que también ahí el no perder el pensamiento crítico ha sido también parte del legado de Eve, ¿no? Hernán, ligándolo con esto que venía contando Estefanía del Mundial y de la visibilización de estos temas. Mira, hay dos cosas me parece que son interesantes, por lo menos dos planos para pensar el Mundial, es la idea original de la conversación de hoy. Bienvenido igual que debe estar riéndose Eve, de que le va a ocupar la tapa de los diarios al lanzamiento del Mundial, ¿no? a la fiesta de apertura, como le dicen. Qué bueno que sea así. Bueno, hay que ver eso también, ¿no? Hay que ver eso, ¿no? Porque también hay que ver. Los medios invisibilizan también ahí, ¿no? Con ese gran poder que tienen. Hay dos mundiales anteriores que son dos mundiales como paradigmáticos de las violaciones de los derechos humanos y de dos genocidios que organizaron mundiales. El 34 en Italia, Mussolini a la cabeza, y el 78, ¿no? Hay dos, no solamente lo del 78, digo, eso quiero aclarar. Y recordemos que durante muchísimo tiempo no se jugaron mundiales porque justamente estaba en curso el desarrollo de la guerra por salvar a la humanidad, la Segunda Guerra Mundial, que terminó por suerte con el Ejército Rojo entrando en Berlín y terminando con el nazismo. Por lo menos terminando con esa etapa del nazismo. Hoy en día no se suspende ningún mundial por ningún conflicto, pero se deja fuera a Rusia a priori en las eliminatorias. No se deja fuera ningún país de estos que son monarquías sentadas sobre la riqueza petrolera, ¿no? Porque no solamente es un problema de la persecución a las disidencias. Recordemos que el Mundial de Qatar está organizado por una monarquía genocida, violadora de los derechos humanos, violadora de los derechos laborales, y todos los países de la región, Arabia Saudita, Omán, todos no son democracias parlamentarias, burguesas, pero nadie dice nada sobre todo eso. Y además un mundial en donde en la eliminatoria pasó de largo y nadie se acordó de que los Estados Unidos de América le negaron la visa a los jugadores de fútbol de la selección cubana, y la selección cubana por ese motivo decidió no presentarse a jugar ese partido porque iba reducida en jugadores. Y se avaló por parte de la FIFA esa situación, se le quitaron los puntos a Cuba y se le dieron a Estados Unidos. No es que seguramente Estados Unidos le hubiera ganado ese partido a Cuba, ¿no? No, digamos, ninguno podría decir. Pero el acto de injusticia existió y a este mundial no lo detiene nada en el mundo porque es un enorme negocio y el enorme negocio busca minimizar los daños de la cantidad de trabajadores muertos para construir los estadios, como las nuevas grandes tumbas de los faraones, ¿no? Las nuevas pirámides van a ser como una cantidad de estadios que después van a quedar en Qatar sin utilizarse prácticamente, ¿no? Las violaciones a todos los derechos de las mujeres y las disidencias, como están ocurriendo en Qatar, son barbaridades que están siendo avaladas por el gran negocio del Mundial, ¿no? Con todo esto no dejo de
transmitir la misma inquietud que ustedes tenían, ¿no? Uno sueña con el momento que llega el Mundial, quiere ver el Mundial, quiere ver a la selección. No, eso no, una cosa no quita la otra, pero digo, no podemos dejar de plantear todos estos problemas que rodean a las definiciones de esta gran empresa pulpo monopólica internacional llamada FIFA, y que además después salva a personajes como al expresidente de la Argentina, poniéndolo a dirigir una institución bajo su órbita, ¿no? Tal cual. Bueno, nada, me parece que era necesario hablar de todo esto en esta mateada. Obviamente queda un montón de cosas para decir, pero antes de darle el pase final para despedirlos a Estefanía y a Hernán, yo, acá en Pensar en Nada, solemos repasar cada tanto los hijos de los días de Galeano. Y justo había visto en estos días que para el día de hoy tocaba 20 de noviembre, obviamente, relacionado con el Día de la Infancia. Pero más que el 20 de noviembre me llamó la atención el 21 de noviembre, y que me parece que viene a colación de lo que estamos hablando casualmente, así que se los voy a compartir antes de darles el pase y despedirlo a cada uno. Dice: noviembre 21, el partido más triste de la historia. En 1973, Chile era un país prisionero de la dictadura militar, y el Estadio Nacional se había convertido en el campo de concentración y en cámara de torturas. La selección chilena iba a disputar contra la Unión Soviética un partido decisivo para clasificar a la Copa del Mundo. La dictadura de Pinochet decidió que el partido debía disputarse en el Estadio Nacional, sí o sí. Los presos que el estadio encerraba fueron trasladados de apuro, y las máximas autoridades del fútbol mundial inspeccionaron la cancha, césped impecable, y dieron su bendición. La selección soviética se negó a jugar. Asistieron 18.000 entusiastas que pagaron entrada y ovacionaron el gol de Francisco Valdés, que metió en el arco vacío. La selección chilena jugó contra nadie. Noviembre 21. El partido más triste de la historia, los hijos de los días. Bueno, y quería compartirlos con ustedes antes de cerrar. Estefanía, muchas gracias por la participación en esta mateada, y no sé si te queda alguna reflexión final para despedirte. Sí, re interesante lo que compartiste sobre los hijos de los días, de ese famoso partido fantasma, ¿no? Que se le dice. Hacía un par de meses nada más que había estallado el golpe de Estado en Chile. Y la verdad que esa es para mí súper acertada relación a todas estas cuestiones de cómo estos eventos masivos y el fútbol y política, ¿no? Entre otras cosas más, como también nombró recién Hernán, que es súper importante visibilizar, van de la mano, y en la que nosotros también, por más que seamos sujetos políticos, tal vez en este caso más no quiero desestimar el poder de las masas, pero que somos los que estamos del otro lado y los que estamos mirando como espectadores, somos parte también, ¿no? Somos parte al estar consumiendo este tipo de cosas, pero me parece súper pertinente traerlo y reflexionar sobre esto, poder cuestionar y poder también desde nuestro rol reivindicar este tipo de actores, como recién mencionamos a Eve, como podemos mencionar también a todas los que son parte de estas luchas de derechos humanos, todos los organismos internacionales. Y bueno, también nosotros como comunicadores, desde el rol, educadores y demás, como digo siempre, y es algo que me parece re interesante, y más también en el marco, ¿no? de este nuevo Día de la Soberanía, como dijimos, que también es parte, ¿no? O sea, hoy en esta reflexión se hizo como una especie de mezcla, ¿no? En esta charla de un montón de temas que nos atraviesan, pero que en realidad realmente es así, y que tenemos que poner constantemente en agenda, sea por el Mundial o no. Así que nada, les agradezco la participación de hoy, y probamos los aspectos. Tal cual. Hernán, palabras finales. Nada, me dejaste helado con la cita del famoso partido en Chile en el 73. 2 meses antes, ahí mismo, era asesinado Víctor Jara. Y nada, ¿qué más agregar? ¿No? ¿Qué más agregar? Gritando un gol fantasma, un pueblo fantasma en ese momento,
cuando uno de sus artistas populares más grandes, más importantes de la historia, junto con Violeta Parra, que le había cantado tanto a sus luchas, a sus dolores, a sus alegrías, todavía estaba dando vuelta por ahí, ¿no? Tal cual, tal cual. No pueden tapar, no van a poder tapar nunca, ni con cualquier acción deportiva, cualquier tipo de acción, la memoria y la reivindicación de la historia de la lucha de los pueblos, de su lucha por la emancipación. No van a poder nunca pararlo con nada. Así que por lo menos sigamos reflexionando críticamente, sigamos pensando, transmitiendo los conocimientos que tenemos, todo esto que venimos hablando, en qué marco se juega este mundial, cómo es un poquito la historia, pero con la tranquilidad de saber de que la historia es de los pueblos y que por lo menos a mí no me cabe duda que vamos a vencer. Bien. Bueno, si les parece entonces a los tres cerramos esta mateada del día de hoy diciéndole a Eve hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, claro que sí. La victoria siempre.